el electrodo central, que permite la adecuada conductividad energética, el electrodo de masa, carcasa del metal, anillo obturador, resistencia antiparasitaria y la junta. Una bujía no genera, no produce y no aumenta una carga eléctrica, solo conduce la energía del cilindro. Eso es muy importante, la energía del cilindro, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que no genera, no produce y no aumenta una carga eléctrica. Básicamente lo que hace es simplemente conducir la energía al cilindro. Sellar la cámara de combustión. Una bujía debe tener el correcto tamaño de rosca, alcance y asiento recto o cónico dependiendo de la configuración del vehículo para garantizar su adecuado funcionamiento. Disipar el calor de la cámara de combustión al sistema de enfriamiento es un papel muy importante. A esto se le llama rango térmico de la bujía. Dependiendo de la operación del vehículo o la necesidad como tal, va a haber un rango térmico, adecuado de cada bujía de acuerdo a la operación del vehículo. ¿Qué hace la bujía de Acedelco diferente? Básicamente la bujía de Acedelco se enfoca en cumplir un desempeño tanto de equipo original y el mercado de reposición de otras marcas, enfocándose en tres áreas principales. Dentro de sus tres áreas principales son metales de conductor o electrodos, geometría del electrodo y manejo de la temperatura. Estas son las tres áreas en las que se dedica o se genera el diseño de las bujías de Acedelco. Las bujías de Acedelco utilizan diferentes materiales para su construcción o su fabricación. Tenemos óxido de aluminio, kianatin, bentonita, kaolín, calcite, dolomite, arena sílica, etc. ¿Esto para qué se utiliza? Para generar un material refractario o un material cerámico, que es el que recubre gran parte de la bujía para garantizar un aislamiento correcto y que no se generen sobrecargas eléctricas. El aislante cerámico es una mezcla de vidrio resistiva que ayuda a suprimir la interferencia electromagnética en el sistema encendido. Esta resistencia produce un rango entre 3000 hasta 10.000 ohmios. El calor de la terminal de la bujía es negro debido al proceso de horneado del supresor. Debido al proceso de fabricación de la bujía de Acedelco, nos vamos a dar cuenta que la terminal es totalmente negra debido al proceso de horneado que sufre la bujía. En materias primas, también no solo la parte cerámica, sino ya los metales que tiene como tal. Vamos a darnos cuenta que tenemos las bujías tradicionales que tienen cromo y níquel, las tradicionales con un revestimiento anticorrosivo, cromo y níquel, que ya las vamos a conocer más adelante, y las de metales preciosos que son doble platino y iridio, que ya son las de más alto desempeño. Geometría. Buscamos que el electrodo central fino ayuda a que sea una chispa constante y garantice la intensidad y en las veces que sea necesario para que se genere el proceso de combustión de manera óptima. Manejo de la temperatura. Básicamente el manejo de la temperatura juega un papel muy importante, ya que va a estar dependiendo del aislador, se va a dar por el casquillo y también por la culata del motor, ya que la culata del motor ayuda a disipar también el calor que se está generando en el proceso de combustión. Entonces, ¿cómo podemos tener bujías calientes y frías? Las bujías van a trabajar con algo que se llama el rango térmico de la bujía. Entonces, vamos a ver que hay rangos térmicos donde va a haber tipo frío, donde el recorrido es corto, y van a haber bujías tipo caliente donde el recorrido es mucho más largo. Pero generalmente uno dice, ¿por qué utilizar una bujía fría y por qué utilizar una bujía caliente? La temperatura ideal de la punta de la bujía aproximadamente está sobre los 350 y los 850 grados Celsius. Los factores que afectan qué tipo de bujía, si es caliente o fría, son los siguientes. La velocidad del motor. La velocidad del motor, dependiendo si es baja o alta, debo saber qué tipo de bujía voy a utilizar. La carga del motor, la sincronización de encendido,
temperatura de la culata y el refrigerante, la detonación, encendido prematuro y par de instalación. Teniendo en cuenta estas variables, dependiendo del tipo de motor, puedo identificar si necesito una bujía caliente, que es las variables en caliente que las tenemos a la derecha, o las variables para una bujía fría que la tenemos a la izquierda. Entonces, dependiendo de estas variables, yo selecciono una bujía caliente o una bujía fría, dependiendo de la necesidad de operación del vehículo. Todas las bujías de Acedelco cumplen con un estándar de calidad y almacenamiento donde el 100% al 100% de las bujías se le realiza un control de calidad, cumpliendo normas de almacenaje de la norma ISO y una inspección de prueba dieléctrica al 100% de las bujías. ¿Eso qué garantiza? Que la bujía que se vende es una bujía que ya ha sido sometida a pruebas para garantizar su óptimo desempeño y que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente al momento de operar. Nomenclatura de las bujías. Fácil identificación de nuestro producto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las bujías de Acedelco nos ayuda por medio de letras y números identificar las especificaciones técnicas de cada una. Como ejemplo, vamos a utilizar una bujía que es la R45TS. ¿Qué podemos observar? La R significa la resistividad, 4 significa la rosca, que en este caso es de 14 milímetros, 5 el rango térmico, el cual va aumentando a medida que va aumentando el número. Si es de asiento cónico recto, en este caso es de asiento cónico, que es la T, y S que es de extremo alargado. Entonces, básicamente con la nomenclatura podemos identificar fácilmente nuestro producto y sus especificaciones técnicas. Portafolio y beneficios de las bujías de Acedelco. Vamos a conocer un poco el portafolio amplio que tienen bujías Acedelco y las aplicaciones y sus beneficios. Inicialmente tenemos lo que son las bujías convencionales. Satisface los requerimientos de temperatura de los motores modernos controlados por computadora, o sea, los motores actuales, donde utiliza metales tradicionales como es el cromo y el níquel. ¿Cuáles son los beneficios? Costillas en el aislador reduce significativamente las fugas de corriente que pudieran generar por corrientes parasitarias, las que podemos ver, esas costillas o regulaciones que se encuentran en la cerámica. Al contar con un aislador más largo, se produce la autolimpieza y se evita la generación de residuos carbonosos. Al ser un poco más larga, lo que nos ayuda precisamente es eso, evitar que se generen residuos carbonosos alrededor de la bujía y pueda tener una mayor vida útil. El electrodo central está elaborado en una aleación cromo-níquel que evita la abertura crezca y ayuda a mantener la calibración por más tiempo. Esto garantiza un óptimo desempeño y evitar mantenimientos de manera recurrente. Esta es una bujía que está diseñada para aproximadamente 20.000 a 25.000 kilómetros sin ningún contratiempo de vida útil. Cabe recordar que los kilometrajes que damos acá son kilometrajes calculados y dados también por ingeniería. Generalmente pueden sobrepasar estos kilometrajes o si ya hay condiciones que están por fuera de los parámetros normales, pueden hacerlos disminuir también. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bujía Black Shield. Es una respuesta rápida en la aceleración y una marcha suave. Esta es una bujía que está hecho de cromo níquel, pero adicional tiene un revestimiento anticorrosivo. Es este revestimiento negro, de color negro, que podemos ver en el casquillo y podemos darnos cuenta de este revestimiento. ¿Cuál es el beneficio de ese casquillo, de ese revestimiento en el casquillo? Esa es una capa metálica que nos ayuda a proteger contra la corrosión y los ácidos generados en el proceso de combustión. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque generalmente, como ya lo hemos visto en capacitaciones anteriores, en el motor se generan ácidos debido a que hay azufre, hay agua y hay oxígeno. Estos ácidos generan un ataque químico que genera la corrosión. Al tener esta capa metálica negra, lo que garantiza es una protección a este ataque químico, garantizando una mayor vida útil de la bujía y un mejor desempeño en el proceso de operación. Entonces ya esta es una bujía que perfectamente puede durar más de 25.000 kilómetros gracias a ese revestimiento metálico que posee en el casquillo. Cuenta con una gran protección contra la corrosión, produce una chispa rápida y constante y opera a temperaturas altas.
Vamos ya ahora a conocer un poco más de lo que son las bujías de alto desempeño, en este caso ya las de Professional doble platino, bujía Professional doble platino de Acedelco, que es una bujía que ya tiene metal precioso doble platino, donde tiene una punta de platino que brinda significativa resistencia a la erosión y a la suciedad producida en la cámara de combustión. Está diseñada para durar más de un 100% más ya de una bujía convencional. Cada electrodo tiene un punto de platino, tanto en el central como en el de tierra, lo que minimiza la demanda de voltaje en la ignición. Opera a rangos de temperatura muchos más altos y ha sido diseñado en una concha anticorrosiva para cubrir la demanda de cualquier vehículo, desarrollado para incrementar su desempeño. Esta ya es una bujía de alto desempeño y es una bujía que está diseñada para durar más de 80.000 kilómetros. Continuamos ya con nuestra bujía profesional de iridio, que nos ayuda a generar ahorro de combustible. Esta ya es de metal precioso de iridio, tiene un electrodo central donde asegura una mayor durabilidad de la bujía. El electrodo superfino suministra un salto de chispa exacto y consistente, lo cual reduce el consumo de combustible y garantiza el desempeño óptimo. Reduce de forma importante el voltaje requerido para generar la chispa. Opera en rangos de temperatura muy altos también. Y esta es una bujía que está diseñada por fábrica o por ingeniería para durar más de 160.000 kilómetros. Generalmente está sobre los 100 a 160.000 kilómetros, lo cual es un periodo de servicio muy, muy amplio gracias a la calidad de los materiales de esta bujía. Y finalmente tenemos otro tipo de bujías que ya son las bujías incandescentes o de precalentamiento, donde tenemos una amplia cobertura tanto para camiones utilitarios como buses. Tiene una temperatura regulada de la bobina, permite alcanzar rápidamente la temperatura para un arranque seguro y sin demoras. La elevada densidad del óxido de magnesio prevé una excelente transferencia de calor entre la bobina y la punta incandescente. Tubo de Inconel que proporciona una mayor resistencia a la oxidación a altas temperaturas y posee un cuerpo sellado por un O-ring para prevenir los contaminantes que ingresan en el conector debido al proceso de combustión del diésel. Tenemos coberturas para buses y camiones de toda la línea N y F de Chevrolet. Vamos a conocer un poco de las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. Actualmente, el 93% de los vehículos ensamblados ya instalan bujías de platino e iridio. Entonces es muy importante también tener en cuenta que los vehículos más modernos ya requieren este tipo de tecnología, ya que da mayores periodos de servicio, una chispa constante y garantiza menores mantenimientos o menos correctivos por temas de bujía, lo cual garantiza una mejor operación y periodos de servicio amplios. Características de las bujías professional. Básicamente tenemos acá lo que es la bujía de Acedelco, donde vamos a tener primero una aleación exclusiva que se le llama Heat Active, que permite a los electrodos llegar a la temperatura óptima y la mantiene estable bajo cualquier carga de trabajo del motor, que podemos ver acá en la parte del electrodo. Se realiza una soldadura láser que asegura el platino que esté fijo al electrodo central para que no se genere problemas al momento de tener vibraciones. Casquillo triple protección para una vida larga sin corrosión, lo que garantiza que no se vaya a generar un ataque químico al casquillo y que pueda tener un periodo de servicio mucho más amplio. Resistor o supresor, que ya es la cerámica de alta protección, garantizando periodos de servicio extendidos y una adecuada transferencia de calor también de la bujía. Electrodo central con punta de platino. Tenemos de metal semipreciosos que son de platino. Es metal precioso inoxidable. La temperatura de fusión está sobre los 1772 grados centígrados. Tiene un rango de temperatura de operación muy alto. Pasamos ya a la bujía de iridio, donde ya tiene una temperatura de fusión sobre los 2447 grados. Entonces también es un rango de temperatura todavía mucho más alto. ¿En qué beneficia esto y tener en cuenta? Hay motores que trabajan en rangos de temperatura de operación mucho más altos, donde se hace necesario ya tener bujía de platinos, doble platino o bujías de iridio. Entonces es muy importante cuando hagamos cambios de bujías de nuestros vehículos, tener en cuenta cuál es la bujía correcta.
¿Qué es lo bueno de estas bujías de alto desempeño? Mayor resistencia al desgaste, mejor conductividad y, por supuesto, una mayor durabilidad. Bujía profesional de doble platino. Como les mencionábamos, control térmico, exclusiva aleación Heat Active, que permite a electrodos alcanzar su temperatura óptima y mantenerla estable para todas las cargas del motor. Conductor, el electrodo central y la tierra de platino para la larga vida de la bujía doble platino, que nos permite llegar entre 80.000 kilómetros o hasta 100.000 kilómetros sin ningún inconveniente. Posee un supresor que permite que la energía máxima chispa en los electrodos, que se aprovecha al máximo la energía, y su geometría de electrodo central fino de tierra concentra la chispa para mejorar el rendimiento, que sea constante y de esta manera no tener fallas en el proceso de combustión. Bujía profesional de iridio, nuevamente control térmico con Heat Active, geometría igual, chispa concentrada para más potencia y aceleración rápida, para que tengamos una aceleración rápida, conductor de electrodo de iridio y supresor cerámico FIS, electrodo lateral con platino y núcleo de cobre para larga vida. Esta ya es una bujía que nos permite llegar hasta 160.000 kilómetros en periodo de servicio. Su periodo de servicio es muy amplio gracias a este diseño en los materiales y en geometría y control térmico. Una bujía profesional doble platino o de iridio, una sola vez se instalan, no se limpian y no se recalibran. Simplemente se instala la bujía y ya dura el tiempo de vida útil que tiene diseñado de fábrica o que está recomendado por el fabricante y no hay necesidad de hacerle ningún tipo de recalibración, ni se limpian tampoco. 3 condiciones que debo garantizar para que el motor de gasolina funcione de manera correcta. Siempre debo garantizar que haya una buena mezcla aire-combustible, que llamamos mezcla estequiométrica, una buena compresión, una buena chispa constante y la responsabilidad del sistema de ignición, intensidad de la chispa y tiempo de encendido correcto. La bujía, cuando trabaja de manera correcta, nos garantiza una intensidad de chispa constante y un tiempo de encendido correcto. De esta manera, para que el motor trabaje sin ningún tipo de inconveniente. Instalación y calibración de bujías cobre o níquel. No usar grasas ni químicos en la rosca, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que esto puede generar, si no conocemos el tipo de material por la temperatura, puede generar microsoldaduras o microfundiciones y puede dejar la bujía atascada en la rosca. Este tipo de calibradores que se utilizan para las de cromo níquel no sirve para las de metales preciosos. Tener en cuenta que el calibrador que se utiliza para cada tipo de bujía sea el correcto. Los hilos de aluminio deben ser limpiados antes de la instalación. Siempre las bujías que tengan rosca de aluminio se debe generar la adecuada limpieza tanto en la culata como también en la rosca de la bujía. Cuando hablamos de bujías también es muy importante tener en cuenta los tipos de asientos y ajustes. Debemos tener en cuenta que no debemos hacer un ajuste excesivo ni tampoco un ajuste que no sea el correcto que pueda generar espacios. Por ende, ya que debemos garantizar una adecuada transferencia térmica para disipar el calor y de esta manera, de manera eficiente, pueda salir sin ningún inconveniente la temperatura que se presenta en el proceso de combustión, sin alterar el material de la bujía y sin alterar los componentes que están en contacto. El par correcto nos ayuda de manera óptima a garantizar esto. Pero ¿cuál es el par óptimo o el torque de instalación? Acá vamos ya unas guías donde dependiendo del diámetro de la rosca, si es de asiento recto o si es de asiento cónico, cuál es el torque, pie por libra recomendado, o si no se utiliza el torque, las vueltas recomendadas, tanto para culata de hierro como culata de aluminio. Entonces, esta es una tabla que les guía bastante en relación a este tema, para garantizar el torque de instalación correcto. Leer la bujía. Leer la bujía es muy importante, ya que necesitamos entender qué es lo que está sucediendo dentro del motor y poder tomar medidas correctivas acordes a la necesidad. Cuando vemos una bujía en el aspecto que vemos en normal,
Los residuos grisáceos y marrones y el desgaste del electrodo indican un correcto rango de temperatura de la bujía y periodos de conducción a velocidades rápidas y lentas. Básicamente esto muestra un uso normal de la bujía y que está trabajando de manera correcta. Cuando hay excesivo carbonamiento, significa que hay una repetida conducción a corta distancia, conduciendo con el motor muy frío, una mezcla de aire combustible muy rica, retardando en el tiempo de inicio. Bujía muy fría, puede ser que posiblemente es una bujía muy fría y no acorde al tipo de operación. Excesivamente blanca, apriete incorrecto, tenemos que validar si el torque fue el correcto para el ajuste de la bujía. Problemas de refrigeración, adelanto del tiempo de ignición cuando no hay una adecuada sincronización de tiempos del motor, o una bujía muy caliente, lo que genera una combustión anormal también. Entonces, todos estos aspectos debemos validar. Importante, siempre se debe seleccionar un rango térmico que mantenga el electrodo a una temperatura lo suficientemente alta que impida la formación de depósitos y permita el quemado completo de la mezcla. Pero si se impide cualquier problema de preignición, causa daños severos al motor. Básicamente, debe utilizar la bujía con la temperatura correcta, ya que de lo contrario se empiezan a generar depósitos y esto va a afectar en el funcionamiento del vehículo. Generalmente cuando tengo motores nuevos o recién reparados, mi rango térmico es más frío. Y ya motores con más kilometraje o un desgaste de piezas, ya voy a utilizar bujías con un rango térmico más caliente. Otros problemas muy comunes es cuando hay exceso de aditivos, ya por problemas con combustible. Esta capa de color rojizo y amarillo lo que significa es que se está generando ya un ingreso de posiblemente alto contenido de aditivo en el combustible o también que no se está generando una adecuada combustión y parte del aceite también está quedando en la bujía. Entonces también se muestra que hay un porcentaje muy alto de aditivos que están quedando en la bujía, que están generando estos depósitos de este color rojizo. Mancha en la corona. Esto es bastante común, es el resultado de las partículas de aceite presentes en el aire, cerca del motor que son atraídas hacia el proceso de combustión de la corona y se adhiere a la superficie aislante. Esto no debe confundirse con una fuga del gas de compresión. Esta mancha aparece normalmente en bujías instaladas en la parte inferior del motor y no influye en el funcionamiento de la bujía. Como ya sabemos, el aceite siempre va a estar presente en el proceso de combustión y cierto sedimento del proceso de combustión puede verse en la corona de la bujía, pero no significa que la bujía tenga un problema o se esté generando un inconveniente en el proceso de combustión. Carga disruptiva no es normal. Cuando ya vemos bujías que en la parte cerámica tiene una fragmentación o manchas negras, debemos validar de que no se está generando una carga correcta. Entonces debemos validar, ya que la apariencia, vamos a ver unas manchas negras o quemaduras con un trayecto vertical a través del aislador. Generalmente la causa de la corriente es desde la terminal superior de la bujía por parte externa del aislador hacia la tierra, debido a un recubrimiento de la bujía desgastado. Básicamente es que no se está generando un adecuado aislamiento de la bujía y eso genera un disruptiva y empieza a generar esas quemaduras en la parte cerámica de la bujía. Efecto ya puede ser el fallo del encendido del motor y la solución definitivamente es reemplazar la bujía y los cables de bujías afectados. Contamos con un catálogo de aplicaciones de Acedelco para bujías, lo cual garantiza que utilice la bujía correcta para la aplicación de cada vehículo y en los rangos térmicos adecuados. Pues esto en relación a lo que es el tema de bujías. Vamos a conocer un poco ya de lo que va de la mano, que ya son los cables de instalación de alta de bujías. Los cables de altas para bujías son ¿qué debe tener en cuenta los cables de alta para bujías? Un óptimo flujo de la corriente, reducir la interferencia electromagnética, resistencia a la humedad y a las vibraciones, resistente a altas temperaturas, garantizar un mejor rendimiento consumo de combustible, ya que esto va de la mano si se genera una adecuada chispa y una adecuada combustión, va a haber un menor consumo de combustible, reducir las emisiones contaminantes igualmente por un adecuado proceso de combustión
maximizar la potencia del motor, que si el motor está diseñado para X caballos de fuerza, garantizar que trabaje esos caballos de fuerza y facilitar la aceleración del motor. Cables de encendido inductivo. En el interior de este tipo de cables de encendido se encuentra un núcleo de fibra de Kevlar sobre la cual se halla una capa de silicona conductora y magnética rodeado por un alambre de acero inoxidable. ¿Qué es esto? Básicamente, vamos a tener lo que es el aislamiento exterior, que es totalmente de silicona, la malla de fibra, el aislamiento interior, el revestimiento de la silicona conductora, núcleo espiral o alambre enrollado, revestimiento de silicona conductor, tejido de fibra de Kevlar. ¿Esto qué garantiza? Pues el tejido de fibra de Kevlar altamente resistente evita fracturas de la molécula que puedan disminuir el flujo de la corriente a través del conductor. Garantiza una alta resistencia mecánica. Revestimiento de silicona al conductor. Una capa de látex y grafito que cubre la fibra para asegurar un óptimo flujo de la corriente. Núcleo de espiral o alambre enrollado garantiza, brinda una mayor conductividad, logrando un mayor amperaje y voltajes 10 veces más que otras marcas. Esas son como las diferencias técnicas de los cables de alta. Revestimiento de silicona conductor. Posee una capa de látex y grafito que cubre totalmente en espiral, brindando una mayor seguridad en el flujo de la corriente de la bujía. Aislamiento interior. Garantiza una capacidad dieléctrica que evita las fugas de corriente y protege condiciones extremas. Esto es muy importante, ya que fugas de corriente generarían cortos muy altos y posibles fallas. Malla de la fibra, una resistencia a la malla de fibra sintética que provee una mayor rigidez al cable, además de poseer una capacidad dieléctrica muy alta. Y aislamiento exterior, 100% de silicona que brinda una mayor protección a altas temperaturas, al combustible o los vapores del combustible, aceite, gasoil o humedades y demás condiciones extremas presentes en el motor. Características del cable de bujías de Acedelco. Materia prima 100% en silicona bajo una nueva y pura fórmula especial que cumple estándares internacionales. Esto es un beneficio mucho más competitivo versus sus competidores chinos o coreanos que usan materias plásticas en silicona. Que no son de la misma calidad o que no utilizan silicona, cuando en realidad su composición de materia prima contiene mezcla de material con muy poca silicona o parte de ella es material reciclado. Esto influye en que no haya una adecuada protección del cable de bujía. Clasificación. Los cables de bujía encendido tienen una temperatura de ensayo para las pruebas sobre carga térmica. Entonces, acá tenemos la tabla con la que garantizamos los rangos de temperatura que se pueden presentar para las sobrecargas térmicas. Tenemos un cable tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F, donde vamos a ver la temperatura, pruebas o sobrecarga, y vamos a ver cómo a medida que va incrementando el tipo de cable, pues tiene una mayor sobrecarga térmica. Características del producto. Acá ya vamos a ver un poco el esquema de los cables, donde va a tener una goma siliconada, toda la parte externa, cobre latón en sus terminales y poliéster con fibra de vidrio. ¿Esto qué garantiza? Pues como les mencionaba, un adecuado aislamiento, una adecuada conductividad y homogeneidad en la conductividad de la carga, y a sus materiales de cobre y latón que garantizan una adecuada transferencia eléctrica sin ningún tipo de interrupciones. Nuevos productos. Tenemos actualmente también lo que son los capuchones, elaborados bajo las estrictas normas de calidad de la ISO TS 16949. Este es un capuchón de bujía 100% en silicona resistente a altas temperaturas y humedad, garantizando el más alto rendimiento. Terminales. Las terminales brindan una excelente conexión mecánica a la bujía, ya que debe ensamblar directamente en la terminal de la bujía y garantizar una adecuada transferencia eléctrica.
Los terminales poseen un sistema de prensado que ayuda a asegurar la bujía. Estas terminales están protegidas contra con los capuchones de silicona, garantizando perfecto contacto y evitando pérdidas de energía. Y adicional, un aislamiento totalmente hermético frente al ambiente o temperaturas externas. Siempre es importante verificar la resistencia y el estado físico de los cables de alta, ya que debemos de manera gradual hacer unas revisiones de inspección visual y de resistencia para garantizar el óptimo desempeño de los cables, ya que de lo contrario, si ya presenta fallas, pues vamos a tener inconvenientes en el encendido del vehículo. La bobina de encendido genera un alto voltaje que llega a las bujías a través de los cables. Cuando la bujía recibe un alto voltaje sin pérdida debido a la resistencia de los cables, produce un arco eléctrico muy fuerte que es reflejado con una buena combustión. Con el uso y el paso del tiempo, la resistencia de los cables va aumentando, trayendo consigo una disminución del arco eléctrico producido por la bujía, lo cual se ve reflejado en una mala combustión y posteriormente en fallas en el equipo. Siempre identificar el motor y el orden de encendido. Siempre es muy importante en el vehículo conocer cuál es el orden de encendido del vehículo. Etiqueta cada uno de los cables para evitar que la pérdida del orden de encendido en caso de no contar con los datos técnicos del vehículo. Entonces debo colocar una numeración adecuada de acuerdo al orden de encendido. Etiquetar la tapa del distribuidor, verificando que corresponda el número de cable con la conexión de la tapa del distribuidor. Verificar que los cables no contengan grietas o estén en mal estado. Verificar los conectores de cables que no estén rotos o oxidados o presenten sulfatación. Síntomas de un cable de bujía defectuoso. Principal síntoma será un funcionamiento errático del motor, es decir, ahora funciona, en momentos funciona, en otros momentos no funciona o da tirones. Es un síntoma evidente de fases de aceleración o cuando está en ralentí. Puede estar acompañado también a vibraciones. Puntos calientes o tramos derretidos de los cables y zonas metálicas cercanas, como podemos observar en la imagen. Otra de las formas para comprobar si los cables de bujías están en buen estado es comprobar su resistencia. Para ello hay que quitar los cables y con un multímetro poner una terminal cada uno de los extremos para ver la resistencia. Mide la resistencia de los cables utilizando el multímetro en ohmios según la especificación del fabricante. Con eso garantiza si los cables están trabajando de manera correcta o presentan fallas. Por último, los cables nuevos de ACDelco debo tener en cuenta. No olvidar el número de encendido en el orden de los cables. No olvidar calibrar las bujías. Los cables de bujías son recomendables cambiarlos cada 25.000 o cada 35.000 o realizar validaciones periódicas de la condición de los cables y realizar revisiones tecnomecánicas de su vehículo acorde a estos periodos de servicio. Nuestros productos son 100% en silicona, lo que garantiza una excelente protección. Nuestros productos también cumplen con certificaciones internacionales como SGS y la IATF también. Cubrimos un amplio portafolio de aplicaciones, no solo en la línea Chevrolet, sino otras marcas como Hyundai, como Kia, como Ford, como Renault, como Nissan, como Mazda, Fiat, Citroën, Volkswagen, Peugeot, SsangYong, entre otras marcas, donde cubrimos en instalaciones de alta. Y como ustedes saben, Chevrolet usa y recomienda bujías y cables de alta ACDelco. Espero que la capacitación del día de hoy les haya parecido interesante y quedo atento a cualquier duda o inquietud que tengan. Muy bien, muchas gracias, Alixon. Vamos a empezar ya con las preguntas. Y yo te voy a hacer porque en Facebook tenemos varias consultas. Voy a empezar primero. ¿A qué kilometraje se deberían cambiar los cables de bujía? Bueno, yo lo he puesto ahí. Generalmente se debe hacer una validación cada 25.000 o 35.000 kilómetros, dependiendo de eso. O se cambian o se extiende otros 20.000 kilómetros más. Ok. Dice, ¿cuál es la resistencia de los cables de alta en ACDelco? El valor de la resistencia. Bueno, eso sí lo puedes encontrar en
si no estoy mal en la ficha técnica del producto, pero si no te doy el dato, porque la verdad el valor no lo tengo presente. Pero ahorita te lo puedo dar de la resistencia. Ok, dice, ¿para qué marcas de vehículos fabrica bujías Acedelco? Bueno, pues lo colocamos al principio y nuevamente al final. Indicamos que cubrimos la mayoría de vehículos, o sea, no solo cubrimos la línea General Motors, sino la mayoría de fabricantes de equipos, Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Renault, Ford, todas las marcas. ¿Qué diferencia hay entre las bujías de un electrodo y las de 2 o 4 electrodos? Bueno, sobre todo lo que va a generar es intensidad en la chispa, o sea, básicamente tenemos las doble platino y hay otras bujías de 2 o 3 electrodos, pero básicamente lo que influye es en la chispa, en la intensidad de la chispa y en alargar un poco el periodo de servicio de la bujía. Pero puntualmente puedes tener el mismo beneficio con una bujía doble platino o una bujía de iridio y un periodo de servicio mucho más amplio. Entonces, eso ya es más como diseño de los fabricantes de bujías. Entonces, con eso se responde la pregunta de qué tan buena opción es poner bujías de platino o iridio para aumentar la intensidad de la chispa. Claro, exacto. Entonces ya tú ya vas a obtener un beneficio porque tienes un rango de temperatura más amplio, tienes una mayor vida útil de la bujía y vas a tener un mejor desempeño en el proceso de la chispa del proceso de combustión. Que si ya de entrada te va a dar más beneficios que utilizar una de 2 o 3 electrodos, que a la final en un periodo de servicio mucho más corto igual la vas a tener que cambiar. En caso que se presente flashover en las bujías, ¿deberían cambiarse en conjunto cables y bujías? Sí, la recomendación es que sí, porque posiblemente una sobrecarga eléctrica y también los cables tuvieron una afectación. Obviamente hay que mirar la resistencia si los cables están en buen estado y tienen la adecuada resistencia en ohmios, pero generalmente la recomendación es cambiar bujías y cables para que no tengas inconvenientes. Ok, ¿podrías por favor volver a la lámina donde estaba el grado térmico que se explica, ya que la duda que existe ahorita es qué diferencia hay entre la bujía FR3 y la FR2 LS? Entonces, claro, el 3, el grado de térmico, hay que volver a explicar. Listo. Bueno, entonces acá en la tabla, dependiendo del tipo de vehículo y la necesidad, pues vamos a trabajar una bujía caliente o una bujía fría. Entonces, como les mencionaba, velocidad del motor, carga del motor, sincronización de encendido, dependiendo de estas variables. Si son altas, tengo alta velocidad del motor, tengo alta carga del motor, sincronización de encendido avanzada, temperatura de la culata alta, detonación considerable, encendido prematuro y par de instalación excesivo insuficiente, debo utilizar una bujía caliente. Y si ya es lo contrario, pues ya una bujía fría. Generalmente, como lo mencionábamos, las bujías frías se recomiendan para lo que son vehículos con poco kilometraje o una vida óptima, y ya los de alto kilometraje o que ya presentan algún tipo de desgaste o condiciones severas, ya bujías más calientes. Ahí yo creo que sí queda resuelta esa duda. A ver, vamos con otra pregunta. Alison, ¿me escuchas? ¿Sí? No, se va un poquito la señal, dime. Perdón, dice, el flash over son las líneas negras que presentan las bujías. ¿Podría explicar cómo se presenta el fenómeno? Listo, me vuelvo acá. Bueno, cuando se presenta el flashover, primero que todo vamos a mirar la apariencia. Son marcas negras o quemaduras que se marca en el trayecto vertical del aislador de la bujía, la parte cerámica, en el casquillo. Entonces vamos a ver acá que son unas marcas negras de manera vertical. La causa, pues es la descarga de la corriente de la terminal superior de la bujía por la parte externa del aislador hacia la tierra, debido a un recubrimiento de la bujía desgastado o mal montado también.
y el efecto pues va a generar una falla en el encendido del motor. La solución y la recomendación es reemplazar las bujías y los cables de bujía que estén afectados. Se vuelve a repetir la pregunta de la cantidad de electrodos en varias inquietudes. Si mi vehículo viene de fábrica con 4 electrodos y le pongo de platino o iridio, ¿afecta el sistema de ignición? ¿Se puede usar para todos los sistemas las bujías de metales preciosos? Definitivamente hay un amplio portafolio, pero habrán vehículos donde no tengamos la bujía correcta para ese tipo de vehículos. Pero como les mencionaba, todo lo que son vehículos de última generación, o sea, prácticamente como lo veíamos de los 2009 en adelante o anteriores, ya definitivamente tenemos bujías disponibles para todo ese tipo de equipos. Ya vehículos más antiguos, posiblemente algunas referencias sí tengamos de platino y en iridio, pero algunas referencias no. Ya para ese tipo de vehículos, la mejor opción es la Black Shield, que ya les da un valor agregado también en protección ante la corrosión y una mayor vida útil de la bujía. Vladimir García tiene todavía la inquietud sobre el flashover. Dice, muchas gracias. Pregunto ya que cuando se presenta flashover, solo cambian bujías y al pasar pocos kilómetros vuelven a dañarse las mismas. Sí, posiblemente ya el cable de instalación de alta o el cable eléctrico ya también sufrió una falla. Entonces, debido a que se cambió la bujía, pero no se cambió el cable de alta, pues va a volver a presentar el inconveniente. Entonces, sí, siempre la recomendación es que si está presentando flashover la bujía, validar los cables y preferiblemente también cambiar los cables para garantizar una adecuada transferencia eléctrica en todo el proceso sin inconvenientes, porque posiblemente es que el cable también ya se vio afectado. Ok, abrimos los micrófonos. Si alguien tiene preguntas, ya no tenemos más preguntas en chat. ¿Recomiendas tú, Alison, que se hagan cambios si un vehículo viene con una batería, con una bujía convencional de un solo electrodo para mejorar el desempeño, que se cambien bujías de iridio o de platino o a su vez de 4 electrodos? Pues el tema de 3 o 4 electrodos nosotros no lo manejamos, pero el tema de las bujías de platino o de iridio, si cubre el diámetro de la bujía y corresponde también en la longitud y todas las medidas, definitivamente te va a dar un valor agregado en encendido y en tiempo útil de la bujía. O sea, sí vas a tener un valor agregado. Tenemos casos de muchos vehículos que venían con bujías convencionales o venían con Black Shield y se pasaron a doble platino o a iridio para tener un mejor desempeño. Sobre todo genera una mejor combustión, una mayor vida útil de la bujía. Entonces, definitivamente esa es como la nueva tendencia. O sea, hoy en día, y de por sí los motociclistas, hoy en día para tener una mejor respuesta de su moto, utilizan bujías de iridio, precisamente para tener una mejor respuesta a pesar de que venga con bujía convencional. Entonces, definitivamente, si cambias de una convencional a una iridio, vas a tener valor agregado, vas a tener una mejora en el desempeño. Ok, Florentino Cuñas nos pregunta, ¿hay alguna regla para calcular la resistencia del cable de alta o hay alguna tolerancia? Generalmente eso lo tenemos ya en el mismo cable, en la caja del cable generalmente se da la resistencia, pero pues ya que haya una regla, la verdad me tocaría confirmarte, porque te soy honesto, no conozco una regla o un cálculo para eso de manera estándar, pero con mucho gusto lo valido y la información se la comparto a Paulo. Ok, alguien está con el micrófono abierto, no sé si quiere hacer una pregunta. Ok, creo que no tenemos más consultas, Alixon. Listo, no, pues agradecerles nuevamente este espacio y espero que esta información les haya servido bastante y poderlo seguir apoyando con ACELCO para que tengan el más alto desempeño de sus vehículos.
y con toda la confiabilidad y respaldo como siempre. Y gracias a Mansuera por nuevamente la invitación. Ok, muchas gracias, Alixon. Entonces, seguimos Solo una pregunta más. Diga. Sí, Eh, sí. ¿Qué duración tienen las bujías de precalentamiento para la DIMAX, por supuesto, en la Sedelco? La El bujía kilometraje. Las bujías de precalentamiento son las que se utilizan en motores a diésel y esas no disponemos en Acedelco. No la tienen en este momento, pero generalmente de Dimax no tenemos, sí, de precalentamiento. Pero generalmente esas bujías tienen un periodo de servicio amplio. Generalmente pueden durar entre los 80.000 o 100.000 kilómetros, generalmente. Listo, gracias. Con gusto. Listo, Alixon, te agradezco muchísimo. Seguimos preparando más material. Mañana tenemos otra charla sobre sistemas de refrigeración, específicamente radiadores. Y así que les invitamos a la misma hora. Contigo, Alixon, ya nos veremos en una próxima oportunidad. También estamos planificando el tema de los certificados que habíamos conversado. Vamos a certificar a todas las personas que asistieron a las charlas. Se les va a entregar un diploma virtual. Así es que en los siguientes días les estaremos indicando cuál es la metodología. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día y muchas gracias por participar. Gracias también a todos. Gracias también, una buena Gracias, tarde. Una excelente muy charla. importante, buenas tardes. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.